Bendiciones, amado hermano. ¿Cómo estás en esta tarde? Te traigo palabra del Señor, palabra de Dios, palabra de la Biblia, para que tú también la leas en casa con más calma, que para ti también es bueno leer la Biblia, ¿verdad? Porque así nos vamos a fortalecer más en las enseñanzas que Dios nos da. Amén. Nos dice en Isaías 7:14 que una virgen dará a luz, ¿sí? Dará a luz a un hijo y se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Te voy a leer un poco de lo que es en Isaías 9. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Sí? De los gentiles, dice que llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Galilea de los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. Nosotros somos parte de los gentiles. ¿Sí? Entonces se dice que llenará de gloria los caminos. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Tome en cuenta que esto lo está diciendo un profeta. Eso iba a pasar, que ya pasó prácticamente, pero aquí todavía no pasaba. ¿Sí? Dice que ese niño o ese Emanuel iba a agarrar y iba a traer luz. Iba a venir a quitarnos un pesado yugo que veníamos cargando. ¿Sí? Iba a venir a quitarnos pecados, a salvar a su pueblo. ¿Sí? Dice en Juan, si no me equivoco, es en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él se hizo carne o se hizo hombre, porque dice acá Dios con nosotros. ¿Sí? Dios se hizo carne o se hizo hombre por medio de una virgen. ¿Sí? Ocupó nacer por medio de una virgen para poder ser hombre como nosotros, sentir lo que nosotros sentimos tal cual. Una cortada, lo que sea, Él lo sintió, Él lo sufrió en aquella cruz. ¿Me entiendes? Él pagó tus pecados en aquella cruz. Tus pecados, los míos y los pecados de todos. Aquellos que le quieran recibir. Porque no todos somos llamados hijos de Dios. Para eso tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que ser bautizados en Jesús para poder ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces Él vino a traer esperanza, a traer luz, a traer perdón. ¿Sí? ¿Me explico? Dice aquí a los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, el pueblo que anda en tinieblas va a ver gran luz, dice. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandecerá sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. Amén. O sea, ese niño que van a nacer, Él quebrará nuestro pesado yugo. Sí, por eso dice Él, tomad mi yugo. Sí. Porque ligera es su carga, dice. Ok, mi yugo. Y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el mundo, de la batalla, y todo manto revolcado. Perdón, dice,
Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en pasto de fuego, del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que ese niño será nuestro Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Ven? Entonces, nos está recalcando otra vez la Biblia que el profeta decía, Emmanuel es Dios con nosotros, que iba a venir Dios, pero iba a ser Dios hecho carne. Por lo tanto, se iba a llamar Hijo de Dios, porque iban a ser por medio de una virgen, ¿sí? Para salvar nuestros pecados. ¿Me explico? ¿Sí? Dice, príncipe de paz, ahí que nos quedamos. Dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Entonces, amado hermano, tenemos un Salvador, ¿sí? Que ya vino. Aquí lo estaba diciendo el profeta, pero esa profecía ya se cumplió, ¿sí? ¿Dónde se cumplió? En Mateo 1, ¿verdad? Resulta, pues que ya vino ese niño, ese príncipe de paz, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ¿sí? Él ya vino. Entonces, y vino a traer salvación, a romper yugos, ¿sí? A traer luz en las tinieblas. ¿Me explico? Entonces, pero como también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, necesitamos creer en ese niño, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que creer. Él ya vino, solo está de ti creer en Él y recibirle, ¿sí? Le preguntaron a Pedro, señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Entonces tenemos que bautizarnos para poder ser salvos. Tenemos que creer en Él y recibirlo, ¿sí? Y Él nos quitará todos nuestros yugos, todos nuestros pecados. Llenará de luz al que ande caminando en calle de sombra de muerte, ¿sí? A todo aquel que ande en el pecado, Él lo librará, lo hará libre de su opresor. Únicamente tenemos que recibirle. Amén. Tenemos que recibirle, nada más. Vamos a leer lo que es en Mateo, y yo creo que ahí vamos a terminar. Es cortito este video. Dice, María su madre, dice, estando desposada María su madre, fue con José antes de que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sí? José la quiso dejar, ¿verdad? Pero a José se le apareció un ángel. Esto que está diciendo aquí dice que todavía no estaban juntados. Estando desposada, antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo, el cual entonces José quiso dejarla en secreto para no infamarla. Pero un ángel se le apareció a José y le dijo en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir, y aquí ya se la cambió, en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz
a un niño y llamará su nombre Jesús. ¿Sí? Entonces, una vez que el ángel se le apareció a José, María se juntó con José. ¿Sí? Porque ella ahora sí fue su mujer. Dice, no temas en recibir a María, tu mujer. Amén. Pero también vamos a poner atención más adelante, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño, ese admirable consejero, ese príncipe de paz, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, vino a salvar o a perdonar nuestros pecados. Pero como lo dice, también lo dije primero, para que todo aquel que en Él cree, tenemos que creer. ¿Sí? Tenemos que creer en Él. Entonces, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías. ¿Sí? Cuando dijo, una virgen dará. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Es Dios con nosotros. Simplemente que tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse carne. ¿Sí? Y llamará su nombre Emmanuel, dice, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José, porque el ángel se le apareció en un sueño, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero aquí nos recalca, pero no la conoció. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que sí, él la tomó como mujer, pero no la conoció, se refiere la Biblia. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a que tener relaciones sexuales. Pero dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Él la conoció después de dar a luz. Así que cuando María dio a luz, aún era virgen, aún ella no conocía hombre. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña. Porque se tenía que cumplir la profecía. Amén. Pero tenemos un Salvador. Eso es lo importante, que tenemos un Salvador. Y ojo, no porque José haya conocido a María después de dar a luz, eso le vaya a quitar méritos a María. María se respeta. Yo respeto a María y es un ejemplo para toda aquella mujer que es temerosa de Dios. Ser como María. Ser paciente. Ahora en la actualidad, aprovechando y saliéndome del tema, ya que quedó claro que tenemos un Salvador y tenemos que creer en Él. ¿Sí? Porque Él fue el que recibió aquellos azotes. A ese hombre se le puso una corona de espinas. A ese hombre se le golpeó, se le maltrató, se le castigó tan feo. Tan feo. Se crucificó. Fue crucificado en una cruz. ¿Sí? Como el peor de... No tuvieron compasión de él. ¿Sí? Ese hombre es Jesús. Ese hombre es el que vino a salvarme, a traerme luz. Y a ti también. Pero tienes que recibirle. Tienes que aceptarle como tu Dios, como hijo de Dios, como tu Salvador, y creer en Él. ¿Sí? Es todo lo que tú tienes que hacer, pero también tienes que llevar sus mandamientos.
¿Sí? ¿Me entiendes? Pero tu recompensa será grande. ¿Sí? Tu recompensa será grande. Entonces, recíbele. Lleva sus mandamientos. ¿Sí? Ok, a lo que voy. El hecho de que María haya tenido relaciones con José después de dar a luz no le quita méritos. Entonces María es un ejemplo para toda aquella persona o a toda aquella mujer que es temerosa de Dios. Es un ejemplo para que esta mujer la siga a ella, porque la mujer debe ser paciente. Como les digo, ahora hace falta mucho de eso, ¿sí? Y muy mal en el aspecto de que ahora la mujer que tiene 13, 12 años, 13, ya quieren tener una vida de pareja con el novio. Entonces eso está mal. María no hizo eso. María, como les digo, es un ejemplo a seguir. Hay que ser temerosas de Dios, obedientes. ¿Sí? Así es como debe de ser una mujer, obediente y temerosa de Dios, como lo fue María. ¿Sí? Como lo fue María. María fue esposa de un solo hombre. ¿Sí? Por eso es un ejemplo. Halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, es un respeto que se le tiene a esa mujer. ¿Sí? Y es un ejemplo, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Son ejemplos que debemos seguir para agradar a Dios. Amén. Bendiciones, amado hermano. Que tengas una bonita tarde. Que Dios te bendiga. Comparte mi video. Dale un like, por favor, para que llegue a más personas que necesiten este mensaje. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita noche. Amén.